Buen día, bienvenidos a su conocida sección Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el segundo domingo de Cuaresma, correspondiente al ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, cuyo capítulo 9 versículos 28 al 36 escucharemos ahora. El texto dice lo siguiente: En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto, aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio, y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, este pasaje del Evangelio de San Lucas que escuchamos en este segundo domingo de Cuaresma nos desconcierta, porque el ambiente de la Cuaresma es más bien de penitencia, es más bien un ambiente en el que pensamos en una invitación a la conversión, y de pronto aparece un pasaje en el que nos es mostrada la gloria de Dios, la gloria que Jesús tenía como Hijo del Eterno Padre. Jesús se hace acompañar de Pedro, Santiago y Juan. Y esto ya es significativo que lo diga el evangelista. Son los discípulos íntimos de Jesús, los más cercanos, los más allegados. Este pasaje habrá que leerlo siempre en relación con otro pasaje en el que aparecen los discípulos Pedro, Santiago y Juan, Getsemaní, cuando Jesús se hace acompañar de estos 3 discípulos suyos para que sean testigos del momento de su pasión, de su sufrimiento. Es que el monte Tabor y Getsemaní están hermanados. Son 2 rostros de la misma moneda, 2 caras de la misma medalla. Sí, efectivamente, aquí Jesús quiere mostrar a los discípulos un poco de su gloria, un atisbo de su gloria. Mientras oraba, dice el Evangelio, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. El evangelista San Lucas, conocido como el evangelista de la oración, insiste que mientras oraba Jesús, su rostro cambió, se transfiguró, como queriéndonos decir que si queremos transfigurarnos en esta Cuaresma, tenemos que hacer a través de la oración. Tenemos que buscar a Dios. Mientras más busquemos a Dios a través de la oración, más transfigurados llegaremos a celebrar la Pascua. ¿Qué es transfiguración? Es entrar en la luz, entrar en la gloria, participar de la victoria de Cristo. Y por eso, si queremos entrar en la dinámica de la Pascua, tenemos que orar. La oración es la llave a través de la cual Jesús encontró su transfiguración, y nosotros encontraremos la nuestra, muy unidos a Dios. Pero además nos dice el Evangelio que de pronto aparecieron conversando con Jesús 2 personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, los grandes personajes del Antiguo Testamento que representan la ley y los profetas. Y estos 2 personajes hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén, animaban a Jesús para que fuera ya a dar la vida por la humanidad entera. 2 personajes clave del Antiguo Testamento que reconocen la mesianidad de Jesús. Testifican que Él es el Hijo del Eterno Padre, enviado para salvar a los hombres. Pedro y sus compañeros se habían quedado rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Dios, la gloria de Jesús y de los que estaban con Él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero dice el texto, sin saber lo que decía. A veces,
Cuando estamos en un lugar donde nos sentimos muy a gusto, no queremos que pase el tiempo. Hasta quisiéramos quedarnos a vivir ahí. Cuando vamos de vacaciones, cuando estamos disfrutando de una bonita convivencia, no quisiéramos que el tiempo pasara. Y nos sucede que el tiempo pasa deprisa. Y cuando nos cuesta trabajo estar en un lugar, qué lento pasa el tiempo. Pues a Pedro le sucede lo mismo. No quiere que pase el tiempo. Quisiera quedarse ahí. Quisiera quedarse a vivir en ese lugar en el que solo están disfrutando de la gloria del Señor. Pero se nos olvida, como a Pedro, que tenemos que bajar a Jerusalén, que para disfrutar de la gloria hay que pasar por el camino de la pasión, hay que pasar por el camino de la muerte para gozar de la resurrección. ¿Por qué este pasaje en este segundo domingo de Cuaresma? Es una prueba, una probadita de esperanza, o sea, lo que nos espera. Es el Señor el que está preparando a sus discípulos antes de ir a padecer por ellos a Jerusalén. Los quiere fortalecer en la fe, mostrándoles un poco de su gloria. Es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, fortalecer nuestra fe para que lleguemos renovados a celebrar la Pascua. Y dice el texto al final que no había terminado de hablar Pedro cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos al verse envueltos en la nube se llenaron de miedo. Pero de la nube salió una voz que decía: este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Que no se nos olvide que Jesús es el Hijo del Padre Eterno, el que Él ha escogido para salvar al mundo. Y el Padre dice que escuchemos a Jesús. ¿Dónde podemos escuchar a Jesús? Especialmente en el Evangelio, leyendo la Sagrada Escritura. Podemos escuchar a Jesús a través de las enseñanzas de la Iglesia, el magisterio de la Iglesia, también a través del catecismo de la Iglesia, leyendo y conociendo la enseñanza que la Iglesia nos ha transmitido por siglos. También, evidentemente, a través de las enseñanzas de los santos. Así escuchamos a Jesús. Escuchemos a Jesús en esta Cuaresma para que podamos llegar transfigurados a la celebración de la Pascua. Dice el texto que cuando Jesús quedó solo, los discípulos guardaron silencio y no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. No habían entendido. Trataban de comprender, pero aquello sobrepasaba su capacidad de entendimiento. Las cosas de Dios, los misterios de Dios, no son para entenderlos, son para profundizarlos, meditarlos, contemplarlos y llevarlos a la vida. Que el Señor nos ayude pues a entender la fiesta de la Pascua a la que estamos invitados a prepararnos en esta Cuaresma para que podamos vivirla día a día. Desde hoy hay que vivir esta renovación interior para que podamos llegar con el rostro transfigurado a la Pascua que se acerca, la Pascua que viene. Que el Señor los bendiga y los acompañe a lo largo de esta semana. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima.